Hola, buenas tardes. Yo soy Luisa de la Federación Andaluza Enlace y es una de las entidades que forma parte de CAIS y bueno, también soy secretaria de CAIS, por carguito no, que no quede. Y bueno, tengo el honor de presentar a Isabel, que estoy encantada de que esté esta tarde con nosotras, que bueno, vamos a tener una sesión bastante enriquecedora seguro con su intervención y con las preguntas que haga la gente que está presente. Bueno, Isabel es economista, es experta en administración, dirección y gestión de ONG, tiene una experiencia de más de 25 años en este mundillo, tanto en entidades sociales como empresariales, pero siempre relacionada con la economía social. Desde hace más de 4 años es la coordinadora del área de fondos comunitarios de CEPES, pero bueno, tiene un recorrido impresionante desde empezar de jovencísima en una empresa familiar y compaginarlo con la gestión económica en la asociación Almería Acoge, ahí cogiendo cargos de más responsabilidad, tanto en la propia Almería Acoge como en Fundación Secretariado Gitano, Fundación RAIS, y bueno, tiene una experiencia infinita que seguro que nos va a nutrir mucho esta tarde con los conocimientos que tiene en temas de administración, dirección y gestión. Pero siempre teniendo, ella siempre también ha estado muy pendiente no solo de los temas financieros de las entidades donde ha trabajado, sino también en otros aspectos de la organización que son muy necesarios tenerlo en cuenta para que de verdad ese aspecto económico y financiero de verdad sea útil para la misión de las organizaciones. Y nada más, le doy la palabra a Isabel. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Luisa, por tu presentación y gracias a Kai por haberme invitado a este ciclo de conversaciones con expertos. Luego vosotros valoráis lo experta que soy, ¿no? Pero bueno, es verdad que me hizo mucha ilusión y luego me ha valido pues pues para pensar, para reflexionar y para sistematizar mi aprendizaje y mi experiencia, porque ya os adelanto que yo no soy académica y lo que os voy a contar es, bueno, pues esa experiencia que yo he tenido en la gestión, a veces técnica, y la mayor parte de la gestión financiera de entidades sociales, ¿no? Mi trabajo ahora no tiene que ver directamente con la gestión financiera de entidades, yo me ocupo de gestionar subvenciones, de ayudas del Fondo Social Europeo a empresas de economía social desde CEPE, y eso me da, bueno, pues digamos la financiación, el punto de vista de la financiación de la otra parte, ¿no? Siempre he estado en la parte de receptora sobre todo de subvenciones y de ayudas y donaciones, ahora pues yo estoy en la otra parte, ¿no? Y bueno, voy a compartir la pantalla porque no me quiero enrollar mucho, porque quiero que empecemos y bueno, y a ver, vamos a compartir mi pantalla, mi presentación. Entiendo que se ve, ¿no? Vale. Bueno, yo voy a hablar sobre todo de gestión financiera y de la gestión financiera, sobre todo en un momento donde también se están produciendo cambios en el tercer sector. Y me voy a centrar mucho en lo que a mí me parece que son herramientas fundamentales, sencillas y que tienen que estar en la mesa, que tienen que estar en la mesa de, de un gestor, ¿no? Y bueno, yo voy a empezar contando una historia, contando la historia de mi vecina María la de la escuela. Y todo el mundo en el barrio la conocía como María la de la escuela porque esta mujer en el tiempo de la posguerra pues vivía en la escuela del barrio, le habían dejado la casa y a cambio ella pues limpiaba la escuela, hacía de criada de las maestras, en fin, ¿no? Pensás que era como especie de una escuela rural de ahora. Y bueno, evidentemente sin contrato, sin salario y sin nada. Esto era una, una permuta de servicios, ¿no? Y bueno, era una mujer, pues os podéis imaginar, conocía a toda la familia y a todos los niños del barrio. Yo cuando la conocí, ella y su marido ya estaban jubilados y vivían en el piso de arriba. Y bueno, era
Esto estoy hablando de finales de los 70, principios, bueno, durante los 80, cuando yo era pues adolescente y era mi primera juventud. ¿Y por qué traigo la historia de mi vecina María? De mi vecina María, la de la escuela. Pues porque a mí me parece que siendo una mujer, bueno, de aquella época, prácticamente analfabeta, una mujer, de estas mujeres andaluzas sufridoras, sencilla, muy colaboradora, ¿no? A mí me parece que administraba con maestría su casa, sus finanzas, ¿no? En aquel entonces, ya os digo, evidentemente era una mujer ya jubilada, vivía de una pensión, de la pensión de su marido, y bueno, pues con unos recursos muy limitados. Y en su gestión, ¿qué hacía, no? Seguro que esta imagen os viene a más de uno a la cabeza. Su marido venía al principio de mes con el sobre, con la pensión que había cobrado o con bueno, pues con su salario, y entonces empezaba a hacer apartados. Tenía que apartar para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar los muertos, para pagar la comunidad, en fin, todo, ¿no? Hacía sus apartados. Si tenía cuáles eran los gastos fundamentales con los que tenía que cumplir ese mes, hacía sus apartados y luego ya sabía que era lo que le quedaba, ¿no? Pues para pasar el mes. Y entonces, en ese sentido, ella tenía en cuenta algo que es muy importante cuando te enfrentas a una gestión, a la gestión financiera. Es decir, tenía datos, controlaba datos y tenía información muy veraz, yo pongo aquí relevante, precisa, actualizada y clasificada de cuáles eran sus gastos y de cuál eran su ingreso y de cuáles eran sus gastos. Y sus gastos, cuáles eran los imprescindibles, cuáles eran los gastos bueno, pues que eran necesarios y cuáles eran de los que podía prescindir. Y eso es algo muy importante. Nosotros en nuestras entidades ahora mismo esta información sobre todo nos la da la contabilidad y es muy importante partir de eso. Luego, además, tenía en cuenta no solo a lo que, ¿no? Sus gastos, digamos, inmediatos, sino que al final tenía que hacer una previsión de a lo que se tenía que enfrentar en los siguientes meses, porque a lo mejor, pues no sé, tenía que tener en cuenta que su nieto hacía la comunión ese año y que eso le iba a conllevar gastos extraordinarios, o que se casaba una sobrina, o que a lo mejor pues tenía que organizar, no sé, una vez un viaje a Francia porque hacía muchos años que no había visto a su hijo y había nacido un nieto o algo así. Con lo cual era una mujer que conocía su situación y se anticipaba a lo que le podía venir. Y ese me parece que es otro elemento a tener en cuenta. Es decir, cuando nos enfrentamos a una gestión, tenemos que tener una mirada retrospectiva, tenemos que conocer nuestra casa, tenemos que conocer la historia de nuestra casa y la historia financiera de nuestra casa, de dónde venimos. Pero también tenemos que tener una mirada prospectiva, saber a qué es lo que nos podemos enfrentar, pero también a lo que nos queremos enfrentar. Y evidentemente todas esas miradas tenemos que hacerlas con... perdonadme, pero es que como comparto la pantalla entiendo que todas estas cosas las veis. Decía que todas estas miradas también hay que hacerlas con perspectiva. Es decir, un gestor se tiene que enfrentar a la gestión financiera y económica de una casa con perspectiva, pero sin perder el foco. Es decir, sin perder de vista algo, es decir, yo diría sin perder de vista tu misión, el propósito de la casa, de la entidad. Y en estos tiempos donde ahora nos enfrentamos a muchas incertidumbres, esta crisis sobrevenida que no sabemos en qué nos va a cambiar la vida, es muy importante no perder el foco, no perder de vista nuestra misión y estar centrada en nuestra misión, ¿no? Como a mí me parece que mi vecina lo hacía en su casa, ¿no? Luego, claro, ya os digo, bueno, con todos esos gastos extraordinarios, pues hacía su otro apartado porque tenía que dotarse de un colchón, ¿no? El famoso colchón para los imprevistos.
Bueno, luego, claro, al final con lo que le quedaba, pues tenía que pasar el mes, tenía que afrontar y pues todos los gastos de la casa, ¿no? Y para hacer eso, ¿cuál era otro elemento? Evidentemente ella pues conocía su barrio y conocía su contexto, conocía las tiendas, conocía a quién le podía dar fiado y quién no, conocía quién podía abusar de los precios y quién no, conocía perfectamente los precios, sabía si un día iba a la pescadería, si esa semana se podía permitir salmonetes o solo sardinas, en fin, ¿no? Y luego, pues conocía también a sus vecinas y a sus recursos y de qué recursos les podía proveer cada una. Yo me acuerdo que ella era, no es que fuera una mujer especialmente coqueta, pero sí le gustaba ir muy arreglada, muy limpia y tal, y entonces su pelo siempre tenía que ir tintado, cortado, arreglado, ¿no? Pero a veces no se podía permitir pagar la peluquería. Y en la planta de abajo teníamos una vecina que era peluquera, y la mujer era peluquera y un poco desastre con la casa. Y entonces ella, que conocía todas estas circunstancias, pues se ofreció a, mira, yo vengo y, y te echo una mano, te tiendo la ropa y tal, ¿no? Y a cambio, pues la otra le cortaba el pelo, se lo tintaba y tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué otro elemento tenía ella en cuenta? Bueno, el que ha aparecido aquí, que a mí me parece que también es muy importante, y es que hay que conocer el entorno y el contexto en el que nos movemos, tanto el interno como el externo. Tenemos que conocer lo que ahora se llaman los grupos de interés y las expectativas que tiene cada uno de ellos con respecto a la gestión de nuestra entidad, ¿no? Y bueno, es decir, así era como ella pues diariamente gestionaba y administraba su casa. Imagino que como muchas de vuestras madres, de vuestras abuelas, ¿no? Pero en una ocasión ella vivía en la casa un hijo ya mayor, soltero, que este era un poco desastre y se metía de vez en cuando en algún lío. Y en una ocasión pues se endeudó con algo, y una deuda que no pudo hacer frente. Yo me imagino que en aquel entonces firmó alguna letra o algo, y en un momento tenía el riesgo de entrar en la cárcel por impago de esa deuda, ¿no? Y la mujer vino a mi casa, porque mi madre era su paño de lágrimas, a decirle, Rosario, ¿cómo voy a permitir que mi hijo entre en la cárcel si es que es mi hijo, ¿no? Entonces, para hacer frente a eso, pues al final el matrimonio tuvo que pedir un préstamo para poder pagar la deuda del hijo. Pero claro, esto fue una convulsión en su economía. Eso es que de pronto te viene un tsunami que distorsiona todo, te distorsiona todos los planes que tú tenías, como nos puede pasar con cualquier crisis, ¿no? Y ante esto, ¿ella qué hizo? Bueno, pues ella, una vez que se repuso de ese tsunami, pues empezó a tomar medidas, efectivamente, fue a pedir un préstamo, avalando con su casa, pero luego dentro de su red de apoyo, dentro de sus vecinas, buscó también quién le podía ayudar a hacer frente a ese gasto extraordinario. Y entonces vino a mi madre, como fue a otro par de vecinas, a decirle, mira Rosario, ¿qué te parece si yo pues vengo cada día, te echo una mano en la casa, porque tú con los niños, con tener que ayudarle a Domingo en el almacén, no sé, ¿no? ¿Qué te parece si yo vengo y tú me das? El otro día hablando con mi madre y recordando la historia, no nos acordábamos exactamente de cuál era la cantidad, pero bueno, digamos 100 pesetas al día o algo así, que es lo que yo necesito para hacer frente a mi situación y salir de esta, ¿no? Entonces, bueno, ella lo hizo así. Luego yo recuerdo siempre con muchísimo cariño, y me emociono mucho cuando lo recuerdo, que ella, después de que pasó este tsunami, en esa Navidad, en esos Reyes, ella vino a mi casa y a cada uno de mis hermanos y a mí nos dio un pequeño sobre donde nos había metido un poquito de dinero para que nos compráramos lo que nosotros quisiéramos. Yo con aquello me compré un pañuelo que lo recuerdo como el mejor regalo de mi vida, uno de los mejores, porque sabía cuál era el valor que tenía para esta mujer
y el sacrificio con el que ella había conseguido darnos ese dinero. Entonces, el otro elemento que a mí me parece fundamental y que a veces perdemos de vista es el de las alianzas financieras. Es decir, el tener una red que vayamos construyendo y una red que vayamos cuidando. Y eso es muy importante, porque en un momento determinado, cuando nos viene un mal momento, tenemos a quién acudir para que nos ayude, ¿no? Entonces, bueno, esta es la historia de mi vecina, que con esa intuición, con esa organización de su casa, pues al final sacaba para adelante su casa y su familia, ¿no? Entonces, con esto es como, digamos, las premisas para una gestión financiera que ya os digo, he traído aquí para que veamos que hay paralelismo entre lo que puede ser la gestión de una casa con lo que puede ser la gestión financiera de una entidad, salvando las distancias. Efectivamente, la gestión financiera de una entidad es mucho más compleja, intervienen muchos más elementos, mucho más sofisticados, ¿no? Pero yo creo que estos elementos hay que tenerlos en cuenta en cualquier caso, ¿vale? Y bueno, entonces, ¿de qué se trata la gestión financiera? Bueno, pues a mí me parece que la gestión financiera se trata de equilibrio, de equilibrios. Cuidado, no de malabarismo, ¿eh? No estoy hablando de juego de malabares, de equilibrio. Y yo he identificado 3 equilibrios, ¿vale? Uno es el equilibrio económico, es decir, cuando nos enfrentamos a una gestión tenemos que ver cómo equilibramos económicamente nuestra organización. Y como dice mi amiga Nieves, ¿no? Nosotros estamos en organizaciones sin ánimo de lucro, pero ojo, sin ánimo de pérdida, ¿no? Porque muchas veces pensamos que, claro, que estas organizaciones es que tienen que trabajar casi gratis. No. Es decir, para sostenernos somos organizaciones que efectivamente no hay ánimo de lucro, pero tampoco ánimo de pérdida, ¿vale? Y ese es el primer equilibrio, es el equilibrio en el que tenemos que ver la correlación entre ingresos, gastos e inversiones, y evidentemente para ser sostenible. El otro equilibrio es el equilibrio financiero. El equilibrio financiero habla evidentemente de la correlación entre los cobros y los pagos, de los flujos de tesorería que vienen en nuestra organización. Y el equilibrio financiero, como yo pongo aquí, es el pulmón de la entidad, es lo que nos hace respirar. Y si no, pensemos que en nuestras organizaciones, cuando tenemos alguna tensión de tesorería, que se pueden dar varias a lo largo del año, y al final conseguimos superarla y conseguimos pagar la nómina ese mes, respiramos, ¿no? Por tanto, ese equilibrio financiero es ese pulmón que tiene la entidad, eso que le hace respirar a una entidad. Y por último, hay un tercer equilibrio, el equilibrio patrimonial. El patrimonio al final es el músculo de la entidad. Y el equilibrio, es decir, el patrimonio, lo que nos dice mucho es cuál es el estilo de gestión de una entidad, cuáles son sus carencias y cuáles son sus posibilidades de futuro, ¿no? Entonces, la gestión financiera a mí me parece que es un juego de estos tres equilibrios e ir buscando estos 3 equilibrios. A partir de ahora, si una vez que ya he introducido de qué voy a hablar, me voy a centrar en cada uno de ellos, voy a comentar un poquito más en profundidad estos equilibrios y luego, sobre todo, cuál es la herramienta que podemos tener o que tenemos a nuestro alcance para gestionar esto. Entonces, empecemos con el equilibrio económico. Ya os decía que era decir, bueno, el equilibrio que nos va a hacer sostenible. Y al final, el equilibrio económico, yo entiendo que parte como de 2 premisas. Una es algo que ya es fundamental, impepinable en nuestra organización, es que es la diversificación de los recursos, de las fuentes de ingresos. Es decir, ya me parece a mí que hemos aprendido que no podemos tener todos los huevos en el mismo cesto, sino que hay que empezar a tener una estrategia de diversificación de fuentes. Y luego también es muy importante, dentro de las fuentes a las que podemos acceder, dentro de esos recursos, contemplar
y tener en cuenta cuál es la funcionalidad de cada uno de ellos, cuáles son las condiciones que nos exigen, porque tenemos que hacer una correlación y adaptar esos recursos y esas fuentes de ingresos al empleo que les corresponde. Entonces, bueno, en una primera, un primer elemento sería decir, ¿cómo acometemos? Tenemos que acometer inversiones, depende de las características de la entidad, tendrán que ser inversiones más potentes o menos potentes, y qué recursos disponemos para acometer esas inversiones. Bueno, pues disponemos de subvenciones o de donaciones de capital, disponemos de nuestros propios recursos cuando tiene la entidad un fondo, ¿no? O disponemos también de inversores privados. Es decir, y ahora también en el tercer sector estamos pudiendo acceder pues, a fondos sociales que se crean, a todos estos business angels, ¿no? Que sobre todo nos pueden proporcionar recursos para nuestras inversiones y sobre todo ligadas a temas de innovación, con lo cual no hay que perderlo de vista, ¿no? Luego, bueno, pues tenemos subvenciones también o donaciones monetarias, igual recursos propios o inversores privados. Luego, cada vez más en el tercer sector estamos accediendo a prestaciones de servicios, sobre todo a licitaciones de la administración, a conciertos o a prestaciones de servicios con otras entidades también privadas del tercer sector o incluso de la empresa privada, ¿no? Y evidentemente contamos con aportaciones de socios o de patrocinadores. Y todo ello, ¿no? Ya digo, tenemos un poco que adecuar, que buscar la adaptación de todas estas fuentes de ingresos a toda la tipología de gastos a los que tenemos que hacer frente a nuestros gastos fijos y a nuestros gastos de la actividad. Entonces yo aquí propongo un modelo de adaptación, buscando la correlación entre los fondos que menos libertad de acción nos da, que tienen unas condiciones mucho más estrictas, como en un momento pueden ser las subvenciones, que están sujetas a bases, que están sujetas luego a reportes, ¿no? Con aquellos proyectos que son más troncales de nuestra organización y que tienen más posibilidad de ser subvencionados, ¿no? Lo que yo he llamado aquí proyectos orientados a la misión. Y luego también las subvenciones nos tienen que valer para ir financiando nuestras innovaciones. Las subvenciones junto con la parte de recursos privados propios, que podamos destinar a ello y junto a los recursos que podamos obtener de otros inversores. Con esto tenemos que financiar en una organización de acción social como pueden ser las nuestras, el grueso de nuestra intervención más la innovación. Luego, las prestaciones de servicios, los ingresos por las prestaciones de servicios tenemos que buscar que al menos cubran los gastos asociados a esa prestación de servicio, pero que además nos proporcionen un margen, ¿no? Estos son, digamos, fondos semicondicionados, no tienen unas condiciones tan estrictas como los anteriores y aquí la entidad tiene cierta capacidad de propuesta, ¿no? Por tanto, bueno, nos da cierta libertad de acción, no mucha, pero cierta libertad de acción porque también tenemos que cumplir compromisos. Y por último están los fondos de libre disposición, aquellos que son aportaciones, ya os digo, de nuestros socios, de patrocinadores que no están condicionados a nada. Entonces, que son simplemente, bueno, pues para financiar la entidad. Con eso gastos, con el margen de la prestación de servicios y con estos fondos de libre disposición nos tienen que ser fondos suficientes para cubrir nuestros gastos de estructura y generales y también esto que yo llamo reservas, que es el superávit, porque efectivamente cuando nosotros busquemos el equilibrio económico tenemos que contemplar que tenemos que tener superávit. Es decir, acordaros, no tenemos ánimo de lucro, pero tampoco tenemos ánimo de pérdida. ¿Vale? Y esta es un poco la propuesta que yo hago de esta adaptación y de esta correlación entre recursos, fuentes de ingresos con la aplicación de recursos. ¿Y cuál es la herramienta para gestionar esto? Pues el presupuesto.
¿no? Yo creo que el presupuesto es la herramienta fundamental. Luego, en el seguimiento del presupuesto utilizaremos la cuenta de resultados. Pero para buscar el equilibrio tenemos esta herramienta y el presupuesto no es el presupuesto que elaboramos para cubrir con las condiciones legales, ¿no? Que también, es decir, al final ese es un resumen. El presupuesto tiene que ser un ejercicio al que nos enfrentemos cada año y al que nos enfrentemos conscientes de lo que estamos haciendo y de para lo que nos sirve, ¿no? Y al final yo digo, ¿un presupuesto qué es? Un presupuesto es un documento que es de ida y vuelta, que va y viene entre la dirección y los equipos, tiene que rebotar por lo menos un par de veces, ¿no? Y ¿cómo planteo yo o cuáles son los elementos básicos para enfrentarse a un presupuesto? Primero, la dirección, la gestión de la entidad tiene que establecer unos previos a la hora de hacer el presupuesto. Es decir, tiene que establecer criterios y una, digamos, línea roja, unas reglas del juego. Y yo he puesto aquí, pues, 3 que me parecen muy interesantes y que en mi experiencia hemos utilizado yo creo que bien, ¿no? Que nos salvó de más de un problema. Uno es fijar un porcentaje de cobertura de gastos estructurales y generales, porque al final ese es el motor de la casa. Tenemos que decir, no podemos ocuparnos que también de gestionar nuestra actividad, todos nuestros servicios y olvidarnos de estos gastos. Es decir, estos son gastos muy necesarios, no podemos perder la cabeza, pero hay que cuantificar cuál es el volumen de estos gastos cada año, porque tenemos que fijar un porcentaje para cubrirlo. No sé, el 12%, el 10%, el 15%, yo entiendo que tienen que rondar esos porcentajes, pero eso se tienen que prever recursos para cubrirlo. Luego hay otra cosa que también es muy importante, otro previo, que es el tema de fijar un porcentaje, una cuantía de superávit. El superávit no se puede improvisar, el superávit hay que planificarlo, ese diferencial básico entre ingresos y gastos hay que planificarlo y tiene que estar presupuestado, tiene que haber una propuesta de determinación del superávit, ¿no? Y luego hay que siempre contemplar escenarios, siempre y mucho más en un momento como el de ahora, en el que pues nos enfrentamos a incertidumbres muy importantes. Y yo aquí, pues propongo, por ejemplo, un escenario, o decir, escenario en lo que son los ingresos. Entonces, nuestros ingresos, los ingresos que presupuestemos, los tenemos que catalogar en seguro, posible o dudoso. Y será la dirección la que en cada momento y cada año, un poco en función de cuál sea su contexto, el contexto económico al que se enfrenta, el que tendrá que determinar qué se considera ingreso seguro y en qué porcentaje se presupuesta, qué se considera ingresos posibles y en qué porcentaje se presupuesta y qué se consideran ingresos dudosos, si se presupuestan o no y en qué porcentaje, ¿vale? Entonces, ya os digo, esto es parte. A partir de ahí se lanza el presupuesto, se trabaja y luego ya hay una negociación. Por tanto, creo que el presupuesto hoy en día ya en nuestras organizaciones se tiene que trabajar al menos por centros o por áreas de intervención, luego por proyectos o por líneas de intervención, pero eso es muy importante. Lo mismo que ya nuestra contabilidad no puede ser solo una contabilidad financiera, sino que también tenemos que introducir una contabilidad analítica. Nuestro presupuesto también tiene que ser analítico, ¿no? Luego, otro elemento muy importante es que tenemos que implicar a nuestros cuadros medios, porque al final ellos son los que van a gestionar parte del presupuesto y es muy importante que en la elaboración del presupuesto los equipos se impliquen y sobre todo aquellos que después van a tener que gestionar esos recursos que se les asignan. Y luego, evidentemente, el presupuesto tiene que tener un seguimiento periódico. Yo diría que semestral, pero bueno, a lo mejor en tiempos de mayor incertidumbre, pues se puede reducir y se pueden hacer seguimientos pues trimestrales. Eso ya depende de un poco la idiosincrasia de cada entidad, ¿vale? Bueno, pasamos de equilibrio y vamos al equilibrio financiero. ¿Cuáles son las magnitudes del equilibrio financiero? Pues estas 3. Es decir, la tesorería, lo que tenemos de tesorería, lo que nos deben nuestros clientes, las administraciones públicas que nos subvencionan, todo lo que es el grueso de nuestros deudores y los acreedores. Y entre nosotros, es decir, entre estas 3 magnitudes,
se establece este ciclo de cobro, tengo tesorería y pago, ¿no? Y es muy importante dentro del equilibrio financiero algo que se utiliza poco, que son pues ver los periodos medios de cobro y los periodos medios de pago. Y nosotros lo podemos hacer a nivel general, pero en esto interesa ver, no sé, pues por tipologías de deudores, es decir, una administración pública, ¿cuál es su periodo medio de pago? Unos clientes a los que les prestemos servicios, ¿cuál es el periodo medio de cobro, ¿no? En fin, pero bueno, es decir, en términos generales, establecer eso. Y lo ideal siempre es que, claro, el periodo medio de cobro sea inferior al periodo medio de pago, de forma que siempre tengamos un flujo positivo, pero esto es una ensoñación en nuestro sector. Lo normal en nuestro sector es que el periodo medio de cobro sea mucho más alto que el periodo medio de pago. Por eso tenemos tensiones de tesorería y a veces muy fuertes, y cuantas más dependencias tenemos, pues, sobre todo de administraciones públicas, pues también se pueden producir estas más tensiones de tesorería. Con lo cual, a veces, para terminar con este equilibrio financiero, pues tenemos que recurrir a la financiación externa. Sé que hay algunos que les da un poco urticaria, ¿no?, acudir a la financiación externa, pero recordar que para eso tenemos que construir alianzas y tenemos que cuidar nuestras alianzas, porque en un momento determinado nuestras alianzas financieras nos pueden salvar de una situación así, ¿vale? ¿Y cuál es la herramienta fundamental? Pues la herramienta fundamental es la previsión de tesorería. Yo aquí he puesto un esquema básico de una previsión de tesorería. Es decir, luego se puede hacer más complejo en función de también la envergadura y la complejidad de cada entidad, pero un esquema así nos puede valer. Es decir, ¿qué tengo? ¿Cuáles son mis disponibles en mi saldo inicial? ¿Cuáles son los cobros a los que probablemente yo tenga mes a mes? ¿Y cuáles son los pagos a los que me tenga que enfrentar? Y luego, bueno, pues tengo un saldo final que a veces, es decir, cuando esto lo hago con una perspectiva, me va a identificar dónde tengo las tensiones de tesorería a lo largo de mi ejercicio, ¿no? Y entonces, en una previsión de tesorería, yo, ¿qué diría? Pues diría que por lo menos hay que hacerla a un año vista. Es decir, lo mismo que hacemos nuestro presupuesto para el ejercicio, la previsión de tesorería hay que hacerla a un año vista. Se tiene que actualizar periódicamente. Y, en fin, mi experiencia era que en condiciones normales la actualizábamos mensualmente, pero en situaciones críticas la actualizábamos semanal o diariamente. Entonces, aquí depende un poco de cada entidad, pero es muy importante que esa previsión se actualice porque las cosas van cambiando, ¿no? Y luego, claro, con esa foto que nos da la previsión de tesorería también tenemos que establecer medidas. Y las medidas que podemos establecer, yo aquí pongo 3, ¿no?, que son, pues, entiendo que las fundamentales. Es establecer o repensar nuestra política de pago a proveedores. Igual no podemos pagar la factura cuando nos llega, sino que tenemos que establecer un procedimiento para pagar, y entonces depende de los gastos que sean y pues a lo mejor es a 30 días, 60 días, y negociar con nuestros proveedores y tener una política de pago. También es muy importante, pues, en la medida de lo posible, negociar con los deudores. Y vuelvo a las alianzas financieras. Es decir, si nosotros hemos creado y cultivado nuestras alianzas financieras, probablemente aquí también tendremos más posibilidad de negociar, pues, con esos financiadores externos, ¿no?, el hecho de bueno, pues saber si se pueden apurar y se pueden acortar los periodos de cobro. A veces con las administraciones públicas, por ejemplo, pues eso no es posible, pero bueno, a veces sí, a veces conseguimos que nuestro expediente, en vez de estar el último, pues si no está el primero, esté de los primeros, ¿no? Y luego, evidentemente, con esto tenemos que tener una previsión de si vamos a necesitar financiación externa, y si tenemos que acudir a financiación externa, a préstamos, a líneas de crédito, a líneas de descuento, a líneas de avale, a lo que sea, ¿no? Porque esto también hay que prepararlo, preverlo, y hay que empezar a negociarlo. Es decir, tú el día que no puedes pagar la nómina no puedes ir al banco a decir, oye, actívame un préstamo, ¿no? Porque luego todo esto también tiene su proceso, ¿no? Entonces yo diría que en la previsión de tesorería tenemos que tener en cuenta todos estos elementos. Y por último,
está el equilibrio patrimonial. Y yo he traído aquí pues lo que es el modelo clásico de lo que es el equilibrio patrimonial de el activo y del pasivo, de nuestro balance, ¿no? Si recordáis, si cuando hablábamos del equilibrio, cuando yo hablaba del equilibrio patrimonial en mi introducción decía al final, el equilibrio patrimonial, si de esto nos da el músculo de la entidad. Lo mismo que las finanzas nos hacen respirar, el equilibrio patrimonial muestra nuestro músculo, muestra nuestra credibilidad, muestra la solvencia de la entidad, ¿no? Y bueno, ya os decía que yo traigo aquí pues lo que es el modelo normal de un equilibrio patrimonial, donde el pasivo a largo, es decir, el pasivo no corriente, como se dice ahora, está formado, todos lo sabéis, por el capital fundacional, por las reservas y por las subvenciones que están catalogadas como de no reintegrables. Esto forma el patrimonio neto más el endeudamiento a largo plazo. Y en este modelo, en esta correlación, pues al final este pasivo fijo, este pasivo no corriente, tiene que cubrir el activo no corriente, pero no solo el activo no corriente, es decir, nuestro inmovilizado neto más las deudas, los deudores a largo plazo, que aquí hay, pues puede haber inversiones y al final es la contrapartida de esas subvenciones que tengamos de reintegrables o no reintegrables, ¿no? Y además, este pasivo fijo tiene que cubrir en parte también a una partecita del activo corriente, que al final tiene pues fundamentalmente tres magnitudes. Las existencias, aunque en nuestro sector esto no tiene en general mucha relevancia, pero puede ser, ¿no? Pero bueno, hay que contemplarla. Todo el tema de los deudores a corto plazo, los deudores, las inversiones financieras, las subvenciones no reintegrables a corto plazo y la tesorería, ¿no? Y luego este activo, la parte de este activo circulante tiene que cubrir nuestro pasivo circulante, de forma que el modelo sea que nuestros recursos propios más las obligaciones a largo plazo cubran la parte de nuestros derechos a largo plazo y un poquito de la parte de los derechos a corto plazo, pero sobre todo que estos derechos que tenemos a corto plazo cubran sobradamente las obligaciones que tenemos a corto plazo. Y este es, digamos, ese modelo clásico de equilibrio patrimonial. Y evidentemente la herramienta en la que nos apoyamos es el balance. Y el balance tenemos que considerar que, aparte de un estado que tiene que ir en las cuentas anuales y que luego tenemos que presentar, el balance muestra nuestro perfil, muestra el perfil de la entidad y al final muestra el perfil único de la entidad, porque aquí cada entidad tiene su balance, tiene su propio balance, ¿no? Y dice mucho. El balance dice mucho de qué es una entidad. Entonces hay entidades, como yo pongo aquí, pues que son intensivas en activo no circulante. Por ejemplo, no sé, pues las fundaciones patrimoniales, ¿no? Su fuerte es eso, pues todo su músculo está en la valoración de su patrimonio. O hay otras entidades que son intensivas en activos circulantes, por ejemplo, pues no sé, las fundaciones más o las asociaciones más de intervención social, como pueden ser las nuestras, o las que se dedican a emergencia. Yo me acuerdo en una formación que tuve que analizábamos el caso de Médicos Sin Fronteras, y Médicos Sin Fronteras tenía una tesorería pues que era como el 75% de su balance. ¿Por qué? Era una estrategia, era algo buscado en la entidad, porque cuando tienen que hacer frente a una emergencia de un día para otro y intervenir en una catástrofe, necesitan tener una liquidez inmediata que les permita afrontar eso. Entonces, cada entidad tiene que configurar su balance, ¿no? Tiene que configurar su perfil. Y luego el balance, al final, como dice mucho de nosotros, también le da garantía a nuestros aliados financieros y a nuestros grupos de interés internos y externos, porque recordad que decía, el balance es nuestro músculo, ¿no? Entonces es lo que muestra lo que somos y cómo estamos, cómo está nuestra salud, ¿no? Y luego también nos decía, hombre, el balance dice mucho.
Es verdad que dice mucho de nosotros, pero hay que hacerlo hablar. El balance no habla por sí solo, hay que hacerlo hablar. ¿Y cómo se hace hablar a un balance? Pues analizando la composición y la calidad de cada una de las magnitudes del balance. Y yo pongo aquí pues 3 elementos, 3 referencias que me parecen importantes, ¿no? Es decir, un poco la solidez patrimonial, esa correlación entre fondos propios y el activo fijo, ¿no? Que al final lo que muestra, lo que da es una medida de seguridad, porque al final lo que dice es, lo que tengo es mío o es del banco. Esto es como cuando pagas el piso, ¿no? Ya el piso no es del banco, el piso es mío, ¿no? Esa es lo que muestra esta correlación, ¿no? Luego está el ratio de endeudamiento, que un poco da una medida de la independencia o de la dependencia financiera que la entidad tenga de terceros, ¿no? Por eso comparamos las deudas con el patrimonio, con el patrimonio neto. Y yo diría que aquí en el ratio de endeudamiento también hay que analizar, bueno, pues cuáles son las garantías que nosotros tenemos para acceder a esa financiación, ¿no? Porque a veces tenemos un ratio de endeudamiento alto, pero al final la entidad se lo puede permitir porque tiene garantías suficientes para ofrecerle a una entidad financiera, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, digamos que estos elementos son estos, los que nos permiten calibrar la independencia financiera. Y por último está la solvencia corriente, que un poco lo que dice, lo que habla es de nuestra liquidez, y es esa correlación entre el activo circulante y el pasivo circulante, ¿no? Y bueno, con esto digamos que introduzco los 3 equilibrios que me parecen fundamentales. Pero bueno, hay uno que no he contado y que no he contado de principio, que no he introducido, pero que me parece que es otro equilibrio que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que partir de que la gestión la hacen personas, y hay otro equilibrio que hay que tener, con el que hay que contar en la gestión financiera, que es el equilibrio personal. Sí. Y esto, cuando yo hablo del equilibrio personal, ¿de qué hablo? Hablo de que al final la gestión financiera, y también en nuestras entidades, es un ejercicio de muchísima responsabilidad que tensiona, y que tensiona a los directores, que tensiona a los gerentes, porque claro, al final de esto depende la marcha de la entidad, depende de que nuestros trabajadores cobren su salario a fin de mes, y esto tensiona. Entonces, en ese equilibrio hay un juego de actitudes, por una parte, es decir, los gestores tienen que, yo aquí he localizado 3 actitudes, pero tienen que tener ciertas actitudes. Y a mí me parece, bueno, pues que primero el sentido común, aunque ya sabemos, ¿no?, que es el menor de los sentidos, pero el sentido común. Luego tiene que haber habilidad para las relaciones públicas, y eso, ¿no? Entonces la persona, el gestor, tiene que tener credibilidad personal, pero también representa una entidad, y la entidad le tiene que respaldar con reputación, porque al final esto es muy importante recordar, sobre todo para todo el tema de las alianzas financieras. Luego, otra de las actitudes que tiene que tener un gestor es capacidad de análisis. Hay que saber leer los datos y hay que saber leer los contextos, porque al final, acordaron, ¿no?, hay que hacer un juego, es decir, tienen la retrospectiva, pero tienen la prospectiva y tienen la perspectiva. Pero si son importantes las actitudes, y esto, bueno, aunque no las tengamos, las podemos cultivar, a mí me parece que es muy importante la actitud con la que nos enfrentamos a la gestión financiera. Y yo creo que es muy importante que a la gestión nos enfrentemos sin miedo, con respeto por la situación, porque es algo de mucha responsabilidad, pero sin miedo. Luego, yo creo que requiere serenidad. Es decir, el gestor tiene que tener cierto bienestar personal, tiene que tener cierta serenidad, ¿no? Por eso, pues porque al final esto tensiona y eso lo tienes que controlar. Luego requiere tener cabeza fría.
porque en la gestión financiera hay que pensar con perspectiva. Y un gestor, y vosotros lo viviréis en carne propia, cada día está sometido a muchas presiones y muchas veces muchas presiones internas, ¿no? Entonces, al final tienes que tener la cabeza fría porque tú no puedes perder de vista tu objetivo, tu misión, el propósito de la entidad, más allá de las necesidades diarias a las que te enfrentas y que son muchas. Por eso hay que gestionar con cabeza fría. Y luego hay que gestionar el estrés. Es decir, no se puede hacer la gestión financiera de una entidad con nervios. Sí, los nervios los tenemos que dejar fuera. Si uno está nervioso no puede hacer un presupuesto. Si uno está nervioso no puede analizar un balance. Si uno no está nervioso no puede analizar con claridad y con clarividencia una previsión de tesorería. Por eso es muy importante gestionar el estrés y dejar los nervios fuera. Y luego también es muy importante en esta gestión del estrés transmitir control. Es decir, nosotros, si estamos nerviosos, ponemos nervioso a todo el mundo. Y créanme que lo he sufrido en carnes propias, ¿no? Y mi equipo también. Entonces, es importante mantener la calma, transmitir control, transmitir seguridad, ¿no? Y bueno, con esto yo me callo, que seguro que ya me he ido de tiempo muchísimo. Y bueno, y ahora ya os doy paso y estoy abierta a responder todas las preguntas. Luego os pasaremos esto, con lo cual vosotros aquí tenéis mi contacto para cualquier cosa que necesitéis. Dejo de compartir la pantalla y abierta a todas vuestras preguntas, comentarios, etc. Teníamos varias preguntas. Israel, no sé si quieres ir dando la palabra a la gente que ha ido preguntando y gestionar esa parte. Sí, bueno, yo quería darte las gracias, Isabel. Nos has dado aquí como una especie de máster comprimido en 25 minutos. Muchísimas gracias, de verdad. De nada, es súper interesante. Tengo apuntadas 4 preguntas. Si alguien más se quiere animar a ponerlas por el chat, os lo pido ahora. La que nos dé tiempo, como comentaba Manuel, Isabel amablemente se ofrece a responderla y se enviarán por email. Hay una persona de la asociación La Gaviota que no tiene acceso al micro, entonces te la voy a formular yo por ella. Vale. Te lo leo tal cual. Perdonadme, pero me está entrando todo el sol aquí y perdonadme, voy a cerrar así un poquito la cortina. Ya. Sí. Luis Miguel nos dice que los impagos de la administración los ha machacado a su asociación, que están atados de pies y manos y que han agotado el pulmón financiero que tenían. Preguntan que, bueno, a día de hoy las líneas de crédito parece que están agotadas y que en esta situación, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, pues al final yo creo que hay que seguir manteniendo una línea abierta con la administración. Hay que tener capacidad de negociación porque al final eso depende. Es decir, entonces a corto plazo, si hay una asfixia, pues hay que mantener una línea abierta e intentar que haya una respuesta a esa situación. Entiendo que si todavía se conservan puentes, ¿no? Que nunca hay que volar todos los puentes, ¿no? Eso es algo, ¿no? Y luego, bueno, pues con las entidades financieras hay que sentarse a negociar, habrá que renegociar deuda y habrá que un poco ver qué salidas hay. En eso también hay que buscar, yo siempre digo, en las entidades financieras tenemos que buscar entidades financieras que nos entiendan y que sepan leer nuestra entidad y que sepan leer nuestro balance y que nos puedan ayudar en un momento con productos financieros diferentes, en fin, no sé, ¿no? Pero efectivamente tenemos que buscar entidades financieras que nos entiendan, que comprendan nuestro sector, que comprendan las posibilidades que tenemos y buscar un poco salida, digo, en una situación tan acuciante, ¿no? Luego ya, bueno, a largo plazo,
entiendo que en la medida de lo posible hay que hacer estrategias de diversificación de los ingresos. Ya decía antes, ¿no? Estamos en un momento donde no podemos permitirnos ya en las entidades sociales depender de una sola fuente o de una fuente de ingresos que tenga mucho peso. Ahora, en ese sentido, por ejemplo, pues se ha abierto una posibilidad con la reforma que hubo de la ley de contratos del sector público y todo el tema de la reserva de contratos, ¿no? Entonces, bueno, tampoco, es decir, con los detalles que tengo, yo diría que por aquí, que hay que ir por aquí, ¿no? Muchas gracias, Isabel. Pasamos a otra pregunta. Isabel, tu tocaya tuya, nos comenta de las entidades sociales que han vivido a pesar de la crisis, ¿qué características financieras quizás son las más resaltables? Y en el caso contrario, de aquellas que has visto caer, ¿cuáles han sido las características más relevantes? A ver, de las entidades sociales, es decir, bueno, yo entiendo que de las entidades, de cualquier entidad, ¿no? También de las empresas, creo que hay como 3 elementos que juegan en la sostenibilidad. Uno, que he insistido en mi presentación, es el foco. Es decir, no podemos perder de vista cuál es nuestra misión. Es decir, ¿no? Yo no hace mucho leía un artículo que se llamaba Gestionar por ocurrencias, ¿no? Y que un poco decía esto, ¿no? Entonces, efectivamente no estamos en tiempos de ocurrencias, estamos en tiempos de focalizar nuestra misión, de focalizarnos en nuestro propósito. Y luego tenemos que innovar, ¿no? Y tenemos que adaptarnos a lo que nos viene y un poco por eso también yo decía, hay que saber leer contextos, ¿no? Entonces, ese es un elemento. Luego, evidentemente, otro elemento, si tenemos tensiones de tesorería, bueno, pues acudir a tener pulmón, ¿no? Tener pulmón, acudir, poder respirar, porque eso nos va a dar tranquilidad y nos va a decir, eso ya es algo que lo vamos a tener resuelto y entonces podemos focalizarnos. Y luego yo creo que el otro elemento es no perder de vista a nuestros clientes y usuarios, ¿no? Sus necesidades, lo que son las demandas, estar atentos a las necesidades que tienen, a las demandas y construir respuestas, ¿no? Y en ese sentido, a mí, el otro día leía una definición de lo que es la innovación que me parecía que era un poco, ¿no? Como muy aceptable, porque si no a veces hablamos de innovación y parece que aquí es todo la novedad, todo tiene que ser nuevo, todo tiene que ser muy creativo. Pero él hablaba de que la innovación es algo que nos tiene que permitir adaptarnos y que nos tiene que permitir crear valor, ¿no? Entonces yo creo que las organizaciones que se mantienen son esas, son las que van creando valor, las que saben leer sus contextos, las que se centran en su misión, las que cultivan esas alianzas financieras, que yo insisto mucho en eso, y eso es un elemento. Por contra, pues bueno, las entidades que han caído, yo entiendo que hay, bueno, primero, eran pequeñitas, con poco músculo, con poco pulmón, con mucha dependencia de una o muy pocas fuentes de ingresos. Eso es muy, muy determinante. Y cuando sobre todo depende de la administración pública, en la crisis anterior, ¿no? Que al final también las deudas de algunas administraciones estaban, bueno, o las subvenciones de algunas administraciones no tenían valor en muchas entidades financieras, pues al final eso ha hundido a muchísimas organizaciones, ¿no? Porque es decir, también la gestión hay que profesionalizarla y en la envergadura de cada entidad, ¿no? Pero la gestión, eso, ¿no? Tiene que estar profesionalizada. Por eso yo quería traer al principio la historia de mi vecina para que veamos que al final la gestión puede estar al alcance de nuestra mano, ¿no? Luego, efectivamente, salvando todas las distancias, pero que hay elementos que nosotros podemos controlar, aunque seamos una organización pequeñita, porque tenemos que tener perspectiva y perspectiva, ¿no?
Muy bien, muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Juan Sánchez, que creo que está aquí, que tiene también una pregunta para ti. Juan, cuando quieras. Sí, ahora. Se te oye. Creo que ahora tenéis elementos para saber por qué me ha ido tan bien en las empresas, por ruinosas que hayan sido, en las que he participado, ¿no? Y es que Isabel era el pilar fundamental de la etapa, por lo menos inicial, de mi trabajo social. Yo creo que en estas cosas, es decir, en estos eventos los amigos deberían de estar prohibidos, ¿sí? Bueno, ¿Lo corto entonces? bueno, aparte de agradecer el nivel de tu explicación, que me ha parecido, pues para gente no iniciada como yo uso la economía, pero desconozco en gran medida cómo funciona. Yo creo que menos mal que tengo, por una parte, sentido común y además estoy muy bien auxiliado en las bandas. Y eso me da mucha tranquilidad para afrontar pues empresas del tamaño de la que yo ahora dirijo, ¿no? Y yo llevo un tiempo muy enfadado con el sistema de subvenciones público. Muy enfadado porque me parece que tienen a un montón de gente corriendo detrás de ellas, dependiendo de ellas y dedicando demasiado esfuerzo simplemente a solicitarlas y a toda la maquinaria de las justificaciones. Bueno, yo me planteo muy seriamente si el IRPF es un modelo con el que seguir colaborando, por ejemplo, entre otros, ¿no? Y mi pregunta iba en el sentido de si para ti existe un modelo ideal o un equilibrio entre el peso que debería tener en una organización de tamaño medio como la nuestra, como no está solo, de subvenciones, de conciertos, de fondos propios, de fondos privados. ¿Cuál sería el equilibrio que a ti te parecería más ideal, pues para no depender de alguna manera de cosas tan tremendamente volátiles como las subvenciones? Bueno, yo ahí he intentado apuntar cuando hablaba de las magnitudes y de esas correlaciones de ingresos y gastos, intentaba apuntar un poco cuál tienen que ser, es decir, cómo adecuar los distintos recursos a las distintas gastos, a las distintas actuaciones que tenemos que acometer. El ponerle cifras y porcentajes a todo esto, yo a tanto no me atrevo porque depende de cada entidad. Por ejemplo, cuando yo estaba en el secretariado gitano, pues había una fuerte dependencia de las subvenciones, ¿no? Pero claro, es que al final nos costaba Dios y ayuda poder conseguir fondos propios, fondos de libre disposición, porque la temática a la que nos enfrentábamos, es decir, la sociedad española estaba muy solidaria y quería apoyar, pues no sé, las causas de la infancia o de las cooperaciones al desarrollo, pero vamos, dile a alguien que apoye la promoción de la comunidad gitana con la imagen tan mala que la comunidad gitana tenía. Entonces, al final eso también juega un poco en el contexto. Yo aquí diría, un poco como exponía, que es muy importante la diversificación, que al final las subvenciones hay que centrarlas mucho en, pues cuando queremos hacer proyectos de innovación, es decir, cuando queremos experimentar, ¿no? Y cuando queremos hacer prototipos, cuando queremos, ¿no? Que aquí, bueno, es decir, eso no lo permite. Luego, claro, hay otras líneas de subvención que al final a lo mejor pues garantizan el tener una actividad, una actividad durante mucho tiempo. Yo en el secretariado, ahora que, aunque no esté exento de burocracia, al contrario, por ejemplo, toda la financiación que viene del Fondo Social Europeo es una financiación que tenía varias características importantes y que hacía
que a la entidad le diera seguridad. Primero, era una financiación plurianual, con lo cual te permitía una intervención a largo plazo. Luego era una financiación con recursos, con muy buena dotación de recursos, con lo cual te permitía tener equipos muy pues bien constituidos, ¿no? Bien dotados también, ¿no? Y luego, bueno, en nuestro caso era una financiación que también hay otros instrumentos dentro de Europa que te permitían garantizar toda esa deuda, ¿no? Entonces, al final hay que estudiar mucho las subvenciones. Luego yo creo que se abre para las entidades del tercer sector, se abre un mar de posibilidades con el tema de la reserva de contratos, pero claro, las entidades se tienen que preparar para eso, porque se tienen que preparar para una licitación. Estamos muy entrenados en presentar un proyecto, en presentar una justificación, en no sé qué, ¿no? En gestionar subvenciones, pero no estamos preparados para acceder a otras líneas de financiación que son muy interesantes y que nos van a permitir bueno, pues también tener muchos recursos. Por ejemplo, la reserva de contratos puede ser un medio, pero claro, hay que prepararse porque es otro esquema. Y si luego ya encima tienes que competir con otros, que no estamos tan acostumbrados a competir porque estamos acostumbrados a negociar con las administraciones y ya, bueno, si tenemos una buena relación ya sabemos que, bueno, siempre depende, ¿no? Pero ya sabemos si nuestro proyecto va a estar subvencionado o no. Entonces, acceder a eso, que era lo que yo os planteaba como prestación de servicios, pues al final puede ser interesante porque son fondos que te permiten cierta libertad y luego te dan margen, ¿no? Entonces, bueno, al final, claro, depende un poco de cada entidad y de cada posibilidades, pero yo diría que a lo mejor el 30% hay que tender a que entre el 30 y el 40%, mucho, el 50% dependa de subvenciones, y el otro 50%, entre el 50 y el 60%, pues vayamos a fórmulas de prestación de servicios y a fórmulas de buscar fondos de libre disposición o buscar financiadores e inversores externos que en un momento determinado nos puedan apoyar para acometer determinados proyectos. Muchísimas gracias, Isabel. Hay un par de preguntas más. Si os parece, podemos ampliar 10 minutitos lo que dé. Pero creo que justamente acabas de abrir el melón que más de uno estaba esperando. Ha habido varias intervenciones en las preguntas en el chat que van en esta línea. Así que, si quieres, te las lanzo y tú, bueno, a ver un poco cómo las sorteamos, ¿no? Por un lado, se ha mencionado la necesidad de, como has dicho, diversificar ingresos. La ley de contratos es una de ellas. Una de las preguntas es, ¿qué otras fuentes deberíamos de tener en cuenta? Creo que has comentado algo en la intervención anterior. Hay otra pregunta de Isabel, de A Toda Vela, que va en la línea de cómo se vislumbra el futuro económico de la financiación europea pública, privada, desde tu perspectiva. Y también hay una pregunta que está orientada más a qué tipo de programas de financiación son interesantes contemplar para las entidades del tercer sector, bien en el marco de CEPES de tu entidad o bien en un marco quizás más amplio o más concreto. Madre mía. A ver cómo... A ver, voy a empezar por lo que me resulta más fácil, que más controlo, que es un poco el escenario europeo. Mañana justamente se presenta la Comisión Europea lo que es el marco financiero europeo para los próximos 7 años, ¿no? Luego, bueno, está en un proceso de negociación lo que será el marco financiero. Al final es el presupuesto de la Unión Europea. El presupuesto de la Unión Europea se hace por periodos de 7 años y eso marca pues lo que son los fondos estructurales y las líneas de los fondos estructurales, ¿no? Luego, con todo el tema de la crisis del COVID, pues también desde Europa se están planteando un fondo de reconstrucción, que es un fondo que todavía está sin cerrar, ¿no?
En el marco europeo, ¿qué se vislumbra? Pues mira, se vislumbra básicamente, es decir, hay como dos líneas que cobran mucha fuerza. Todo el tema de la innovación tecnológica, eso las entidades, bueno, perdón, en vez de dos, tres, ¿no? Eso Europa considera que tiene que reforzar los estados por ahí. Luego todo el tema que tiene que ver con la transición ecológica, si los fondos tienen una fuerte orientación, el próximo periodo de programación tiene una fuerte orientación hacia la economía verde, hacia toda la transición ecológica, toda la economía circular, con lo cual todo eso se va a apoyar para las empresas. Y luego, claro, hay una parte de fondos estructurales, sobre todo el Fondo Social Europeo, que tiene una parte muy importante de concentración, de lo que se llama concentración temática, y que tiene que estar dirigido y que los estados lo tienen que implementar para todo lo que es la cobertura de las desigualdades, todo el tema de lo que es la inclusión social. Luego, desde Europa, evidentemente todo esto se canaliza en los estados miembros a través de lo que son programas operativos, y los programas operativos igual se negocian para 7 años. En España todavía, como no está cerrado ni el marco financiero, pues ahora mismo, y luego la subdirección de programación del Ministerio de Trabajo, la subdirección de evaluación y programación está desmantelada porque hace unos meses la subdirectora se ha ido, con lo cual, bueno, pues todo el tema del planteamiento de los programas operativos está un poco parado, a ver, ¿no? Pero bueno, irá por ahí ya. A las entidades que estábamos relacionadas con esto nos estuvieron pidiendo información y bueno, y va un poco por ahí, ¿no? Entonces, Europa va por ahí. Europa va por la innovación social, por la innovación tecnológica, por todo el tema de la digitalización, por todo el tema de la transición ecológica y luego efectivamente por la atención a la infancia, a la sanidad y a los desequilibrios. Y luego, perdóname, pero se me ha olvidado, no he anotado cuáles eran las otras dos cuestiones. Si me las recuerdas, Israel, de los otros fondos. Pero... sí, hablaban que aparte de la ley de contrato del sector público, ¿qué otras posibilidades de diversificación de ingresos podrían tener las entidades? Y qué programas de financiación que tú conozcas, pues, bueno, o sea, a mí se me ocurre, por ejemplo, el POISER, ¿no? Son interesantes contemplar para las entidades del tercer sector. Pues bueno, en fin, toda la línea de fondo social, ya os digo, es verdad que tiene burocracia, que tiene muchas reglas, pero en esto también es verdad que Europa está un poco con la orientación de simplificar. Y luego hay una posibilidad que se abre, y es que al final Europa insistía mucho en que el acceso a los fondos del Fondo Social Europeo fuera por concurrencia competitiva, y entonces al final en lo que son los proyectos plurirregionales, en los regionales, bueno, pues cada comunidad autónoma saca sus convocatorias o financia en los que son plurirregionales la unidad administradora saca convocatorias de subvenciones. Entonces, en eso, pues yo creo que es importante prepararse para ello. Ahora ya la última convocatoria ya está cerrada porque estamos en la fase final del periodo de programación 2014-2020, pero bueno, yo animo a que se vaya estando al tanto del próximo periodo de programación que empezará, es decir, con estos fondos van hasta 2023, pero bueno, a partir de ya en 2023 estará cerrada la programación, hay que entrar en contacto con el Ministerio, hay que conocer lo que son los fondos y hay que prepararse para acceder a estos fondos porque por encima de las subvenciones nacionales, ya os decía lo que a mí me parecía que tenía relevancia. Y luego yo creo que hay toda una
línea que se está abriendo que yo no conozco en profundidad, pero hay una línea que se está abriendo a la que está accediendo todo el tema del emprendimiento social y las empresas sociales, y las entidades del tercer sector están accediendo muy poco, que son a todas estas rondas de inversiones, fondos de inversión éticos, fondos de inversión sociales, que están muy interesados en financiar, por ejemplo, pues proyectos de innovación y todo este tipo de cosas, ¿no? O prototipos o experiencias pilotos, ¿no? Entonces, en todo esto, claro, yo no sé cómo están funcionando en Andalucía, pero en todo esto hay que empezar a mirar porque igual aquí nos pueden ser una fuente de darnos recursos pues para experimentar, ¿no? Para hacer prototipos y luego que eso con otros fondos de otra envergadura nos puedan ayudar a llevarlo. Y bueno, y la ley de contratos y la nueva relación con la administración está claramente orientada a dejar las subvenciones ir más a conciertos, a concursos, lo cual es una herramienta de doble filo, es un arma de doble filo, pero yo creo que las entidades sociales se tienen que preparar para eso, ¿no? Se tienen que preparar para trabajar en nuevos escenarios. Muchísimas gracias. Manuel, yo creo que no hay más preguntas, no tengo por ahí ninguna más apuntada. No, de momento yo tampoco he visto que haya ninguna pregunta más. Bueno, hemos alargado un poco el tiempo y eso creo que ha hecho que se contesten todas, ¿no? También estos 10 minutitos de más. Si os parece, yo creo que podemos ir cerrando. Bueno, Isabel, muchísimas gracias por acoger como acogiste la idea, ¿no? Como sabéis, al resto de personas, ya la semana pasada tuvimos el primer webinar con el compañero Ander sobre liderazgo, que creo que está por aquí también, estaba Ander. La semana que viene tenemos también otro que recibiréis la información mañana, ¿vale? Vamos a hablar, Marisa, de la Cooperativa Alternativa Jurídica, una cooperativa de abogados y abogadas que está dentro del grupo cooperativo CAIS. Pues Marisa va a hablar sobre colectivos vulnerables ante el COVID. Va a ser muy interesante, como todas las que estamos teniendo. Mañana recibiréis la información para que os inscribáis. Y poco más que deciros. Agradecer a Isabel otra vez su esfuerzo. Y nada más. Si queréis, no sé, Isabel, sí, yo quería comentar un par de cositas así a modo de resumen que se me ha quedado por aquí, que me parecía que eran interesantes, 4 o 5 pinceladas y le dejo el paso a Isabel, si os parece, para que se despida. A mí me ha gustado mucho el tema de los equilibrios. Creo que es súper interesante toda esta parte del equilibrio económico que está muy orientado a que las entidades sean sostenibles, el equilibrio financiero a que estén saneadas y el equilibrio patrimonial a que sean sólidas y creíbles, ¿no? Y luego hay algunos aspectos que también me ha gustado mucho escucharlos, que son esas 3 herramientas que has planteado y que creo que se han desgranado muy bien el sentido y la utilidad y la necesidad de tenerlas un poco siempre, ¿no? en la cartera, ¿no? Como muy a mano, que es la del tema del presupuesto, que creo que tiene que ser un presupuesto consciente y, sobre todo, participado o negociado con el resto de personas, ¿no? o digamos, de perfiles que forman parte de la entidad. Me ha parecido también muy interesante, evidentemente, la diversificación de fuentes de ingresos y la oportunidad que se abre a nivel de administración pública, pues a través de reservas de mercado o algún tipo de contratos específicos para entidades del tercer sector. La planificación del superávit me parece que es un asunto pendiente por parte de las entidades sociales. Creo que todavía no tenemos muy asumido lo de no tener ánimo de pérdida, con lo cual hablar de superávit casi que nos suena un poco a vendernos al mal. Y luego también me ha gustado mucho un poco el perfil de este gestor financiero, que yo me lo imagino como una especie de Buda en una nube, con todas esas características que has dicho. Me parece que es un reto
impresionante, asumir todo eso, es necesario, evidentemente, ¿no? Pero con ese, digamos, ritmo frenético que llevan las entidades, sobre todo estamos hablando de entidades del tercer sector, que normalmente son pequeñas, ¿no? Y con recursos muy limitados, muy escasos. Esa figura, digamos, como tranquila, serena, con la cabeza en su sitio. Joder, yo casi que solamente de 7 a 7 y media de la mañana. A partir de ahí cuesta muchísimo trabajo mantenerlo. Y luego sí me gustaría poner en valor algo que tú has dicho y que desde CAIS también le damos muchísima importancia, y son las alianzas, las redes, los compañeros de viaje. Está por aquí Juan Garibi, y no quería no sacarlo porque es precisamente a nivel de alianza financiera, FIARE Banca Ética, creo que es una de las propuestas más sólidas y más que reflejan, ¿no? También un poco ese modelo de acompañamiento específico para entidades sociales con valores y con una visión de transformación social. Creo que es una entidad de referencia a la que hay que tener en consideración a la hora de valorar algún tipo de apoyo a nivel de tesorería o de fuente de inversión, etcétera, ¿no? Entonces no quería no decirlo porque creo que merece la pena que todas entendamos que hay entidades financieras que están mucho más de nuestro lado de lo que nos pensamos. Ese por un lado. Y luego, por otro, también quería comentar, así un poco en general, aunque recibiréis la información, de que desde CAIS también estamos diseñando un taller de incidencia institucional y política muy en la línea de lo que has comentado, para el tercer sector, para posicionarnos de cara a la administración y tener un argumentario, ¿no? Una línea estratégica coherente, precisamente para facilitar el acceso a esas fuentes de financiación pública a entidades del tercer sector. Y que por otro lado también estamos desarrollando un itinerario para trabajar el proceso de licitación, ¿vale? Que bueno, ya os iremos informando de estos servicios, ¿no? De estas propuestas que hacemos desde CAIS, que van muy en la línea de lo que comentaba Isabel, y es de, bueno, tener un poco de perspectiva, mirar un poco más allá de lo que tenemos inmediatamente en nuestras entidades y ser capaces de ir dando pasos en un sentido concreto, que es el de garantizar la sostenibilidad de las entidades. Me callo, me ha parecido fantástico, Isabel, y si quieres te dejo ya que tú te despidas. Sí, bueno, muchas gracias. No pretendía yo que el perfil del gestor fuera algo inalcanzable, ¿no? Lo que sí creo que hay sí considero que al final tiene que ser alguien que con capacidad de tomar distancia, ¿no? Entonces no pretendía yo hacer un superwoman o un superman con el gestor, pero sí es verdad que hay en este tipo de entidades hay un mal que las aqueja, y es que al final los directores muchas veces o los gerentes son chicos y chicas para todo. Entonces yo creo que hay que empezar a diferenciar, ¿no? Las entidades se tienen que dotar de una mínima estructura que le permita a cada uno ejercer su función, y ejercer su función con plena conciencia, ¿no? Entonces un poco iba yo en esa línea. Bueno, no me enrollo más, ¿no? Nada, ha sido un placer, encantada de haber participado. Yo espero que mi charla y que todo haya cubierto vuestras expectativas. En la presentación que os pasarán están mis contactos, mi email personal, mi teléfono, mi email profesional. Cualquier cosa que necesitéis, cualquier cosa que consideréis que yo puedo ayudar, que yo puedo resolver desde mi posición actual, pues nada, contáis conmigo. Y nada, un placer, ¿eh? Un placer. Hasta pronto. Muchísimas gracias.